Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Siervo Fiel, Iglesia Firme, escucha el mensaje, Fundamentos de la Iglesia Firme, con el pastor Edgar Cerez. Buenas tardes. Qué gusto estar juntos alabando y bendiciendo al Señor. Qué tiempo tan hermoso. Estamos en esta serie que se llama Siervo Fiel, Iglesia Firme. Está basada en la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Específicamente estamos en el capítulo 3. Hemos estado estudiando todas las instrucciones de Pablo a Timoteo y hemos llegado al final del capítulo 3, si me gusta empezar a acompañarme con su Biblia. Pareciera que Pablo aquí hace como un corte de caja, hace como un stop y hace un resumen de todo lo que ha venido enseñando y empieza a predicar o empieza a enseñar de algo que se le conoce como el misterio de la piedad. Y de eso voy a predicar el día de hoy. Por eso creo que la predicación del día de hoy es muy prudente llamarla Fundamentos de la Iglesia Firme. Porque Pablo lo que va a predicar es precisamente eso. En primera de Timoteo, a partir del capítulo 3, que es en donde vamos a leer todos juntos, y a partir del versículo 14, Fundamentos de la Iglesia Firme. Ahora, el énfasis de Pablo en esta porción está justamente en lo que le acabo de decir, el misterio de la piedad. Seguramente si usted ya abrió su Biblia, se va a dar cuenta que ahí tiene precisamente esta transcripción que dice el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad empieza Pablo a explicarlo a partir del versículo 16. Sin embargo, no quiero dejar de leer el 14 y el 15. Si usted recuerda, hemos estado estudiando este libro y esta serie versículo por versículo. Entonces no quiero dejar de predicar el versículo 14 y 15. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo para que, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo más interesante, lo primero, es que aquí Pablo le está diciendo en pocas palabras a Timoteo: Timoteo, lo que te estoy diciendo no son instrucciones, no son recomendaciones. Estos dos primeros versículos están escritos de una manera imperativa. Pablo nunca le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, te voy a pasar unos tips domingueros, ¿no? Mira, Timoteo, yo te recomiendo que hagas esto. Igual y lo podrías hacer así, pero ahí como tú veas. No, es muy clara que la redacción está en modo imperativo. Son instrucciones. Timoteo, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que cuidar. Son instrucciones de parte de Pablo. Ahora, en el primer versículo dice: esto te escribo. ¿A qué se refiere cuando dice esto te escribo? Justo a eso. Lo que te he escrito hasta ahorita no son recomendaciones, son instrucciones. Lo tienes que hacer. Acuérdese que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le está diciendo: Timoteo, esto lo tienes que hacer como pastor de la iglesia. ¿Cuáles son? Esto te escribo. ¿A qué se refiere? En el capítulo 1, a partir del versículo 3, Pablo habló, eso ya lo estudiamos, de las falsas doctrinas. Le dice a Timoteo: cuídate de los falsos maestros, cuídate de las falsas doctrinas. En el versículo 12 le habla acerca del evangelio y Pablo le dice a Timoteo: esto es el centro del evangelio, Timoteo. El centro del evangelio no es el hombre. El centro del evangelio no es la prosperidad. El centro del evangelio no es la bendición económica que Dios quiere para ti. No, el centro del evangelio es Jesucristo. Primera de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el centro del evangelio. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo le habla acerca de la oración. Timoteo, que en tu iglesia sea una iglesia de oración. Que en tu iglesia todo mundo ore por las autoridades, que oren unos por otros, que levanten manos santas y sin contienda. Más adelante, Pablo también le dice a Timoteo: Timoteo, estas son las instrucciones para las mujeres en la iglesia. Cuida estos aspectos en las mujeres dentro de la iglesia. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 1 y al versículo 7, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo: estos son los requisitos si alguien quiere ser pastor en la iglesia. Los requisitos para ser pastor. Y estos son los requisitos si alguien quiere ser siervo en la iglesia. Cuando Pablo le dice: esto te escribo, es precisamente todo esto. Pablo le ha dicho a Timoteo: todo esto es lo que tú tienes que cuidar. Ahora, ¿por qué era importante? ¿Por qué Pablo le dice que tiene que cuidar todo eso? El versículo 15 es muy claro. Dice
para que si tardo, es decir, Pablo tenía intenciones de visitarlo, pero no sabía cuándo se iba a dar esa visita, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, para que sepas cómo conducirte. No hay nada más presionante, no hay nada más frustrante cuando no sabes cómo comportarte en algún lugar. Yo recuerdo que hace muchos años, en un trabajo, el dueño nos invitó a algunas personas, el dueño, no era aquí en Puebla, era en otro lugar, el dueño nos invitó y era una casa impresionante. Nunca me he sentido más fancy que en esa ocasión, o sea, así súper guau. Al centro del campo de golf estaba su casa. Y llegamos nosotros, ¿y a qué hora va a llegar el licenciado? Y llegó en helicóptero. Y todos así. Entonces ya de repente nos sentamos a la mesa, estaba el dueño y había otras personas, y empezaron a servir. Yo lo confieso, me quedé así, le pregunté a un amigo que estaba junto, le dije, oye, ¿qué es esto? Y me dijo, es caviar. Con que no es una leyenda urbana. Esto es... Ok. Y después, híjole, que Dios bendiga a este hombre, porque era un mesero. Yo creo que vio nuestra aflicción y Dios lo movió a misericordia, porque estábamos así, 2, 3 así, y se acercaba y por atrás nos decía, es ganso. Ok, es ganso. Y luego se acercaba más adelante, no, joven, con ese tenedor, con el chiquito. Gracias. Y híjole, no era re incómodo. Y de repente así se acercaba, no, joven, eso no se come, eso nada más es para la mesa, para que se vea bonita. Perdón, ¿no? Bien buena onda el mesero que nos echó la mano, porque no hay nada que presione más que te sientas incómodo, no sé qué hacer, no sé cómo se mueven en estas esferas, ¿no? Híjole. O al revés, aquella persona que peca de imprudente, ¿le ha pasado? Aquella persona que le invitas a casa y sale con sus comentarios imprudentes. Tú te paraste a las 7 de la mañana, preparaste las lentejas de la abuela, que es la receta secreta de casa, no hombre, deliciosas, y llega tu visita, cuando se sientan, sirves las lentejas, estás esperando ver su reacción para que prueben la receta de la abuela, y la primera cucharada, y la hermana te dice, las mías están mejor. Híjole, no hombre, no. Te sale todo ahí. Pues hermana, será la receta de Saúl y sus lentejas, ¿no? O sea, sí, ya sabes, la envidia. Sí la ha pasado, no me diga que no. En esas situaciones no sabemos qué hacer, no sabemos cómo comportarnos. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, mira, para que no tengas problemas, para que sepas cómo comportarte, esas son las instrucciones. Esto es lo que tienes que cuidar. Y luego, más interesante, Pablo le dice, ¿sabes por qué es importante cómo debes comportarte? Porque esta iglesia no es mi iglesia. Esta iglesia no es la iglesia de los apóstoles, de los discípulos. Esta iglesia es la iglesia del Dios viviente. Es la casa del Dios viviente. Y cuando dice eso, Pablo le está dejando algo bien claro a Timoteo. Estas instrucciones que te doy, no te las doy porque Pablo tu amigo soy, te las doy porque Dios es un Dios viviente. Casa del Dios viviente. Es decir, cuando dice eso, en automático tenemos que quitar el aspecto y el concepto de la cultura. La Biblia habla de cultura, por supuesto, no lo podemos negar, pero las instrucciones de Dios no son culturales. Cuando usted y yo escuchamos a personas que dicen, bueno, pues es que en ese tiempo pues se veía mal, pero ahorita ya hay más libertad. No. Las instrucciones de Dios no son culturales. ¿Hay instrucciones en la Biblia que son culturales? Sí las hay y lo tenemos que reconocer. Pero la esencia de la instrucción no es cultural, porque dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay instrucciones que no cambian y que tenemos que entender y reconocer que así son. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuida esto. Y luego al final dice, la casa de Dios, esta no es tu casa, Timoteo, es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso de columna y baluarte? Columna, estamos aquí para anunciarlo, estamos aquí para darlo a conocer. ¿Qué es baluarte? Estamos aquí para defenderlo. Este es el fundamento de la iglesia, Timoteo. No pongas otro fundamento que no sea este que te voy a decir. Por lo tanto, es muy importante poner atención a esto. ¿Ok? Vamos hasta aquí. Ahora sí vamos a entrar, por favor. Ya vimos los 2 primeros versículos. Ahora sí vamos a entrar a lo que se llama el misterio de la piedad, que lo empieza a explicar Pablo a partir del versículo 16. Acompáñenme, por favor, al versículo 16. Acuérdense, 1 Timoteo 3.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Déjeme hacer una pausa y explicar primero esta frase. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Voy de atrás hacia adelante. Primero, habla del misterio de la piedad. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice misterio de la piedad? Ok. La Biblia habla de misterios. Pablo mismo utiliza más de 20 ocasiones la expresión misterios. Dios tiene misterios. En la Biblia hay misterios. Ahora, muy importante, ¿qué quiso decir? Por favor, hermanos, hay algunos que son medio místicos, así de que buscamos los secretos y que hay un misterio. Híjole, pues a lo mejor si rascas donde dice la palabra misterio, se revela otra palabra y de repente va a salir una copa y la agarras así con cuidado. Y cuando la agarras sale una bola grande, una piedra, te empieza a perseguir y tú empiezas a correr. No, ese es el hermano Indiana Jones, no le haga. No, o sea, no se refiere a eso Pablo. O sea, si usted se inspira en esta caricatura de Gravity Falls y la cabaña del misterio, no es eso. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo cuando habla de misterios? Sí hay misterios, es verdad, pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Son todas aquellas verdades espirituales que antes estaban veladas, que antes estaban escondidas, pero que ahora a través del Espíritu Santo han sido reveladas. No se refiere a que tienes que en oración buscar un misterio. No, lo que Pablo está diciendo, hay verdades espirituales que antes estaban ocultas, que antes no estaban reveladas, pero que el Espíritu Santo las vino a revelar. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando habla de misterios, está diciendo, esto ahora lo entendemos. Un ejemplo muy claro. Un misterio, por ejemplo, Pablo dice, ¿sabes tú cuál es el mayor misterio? Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes la gente, el pueblo judío entendía que iba a venir un Mesías. Lo sabía perfectamente, pero no sabía quién era. ¿Te imaginas lo que sucedió con los discípulos cuando entendieron que era Jesucristo? Cuando viene el Espíritu Santo y les revela que es Jesucristo, el misterio de Dios, ellos dicen, ya entendí. A eso se refiere Pablo. A esos misterios que estaban ocultos, pero que ahora nos han sido revelados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando dice el misterio de la piedad, número 1, y número 2, dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa indiscutible? Exacto, ¿qué es indiscutible? Exacto. No entra ninguna opinión. Aunque tú digas, bueno, pues sí, pero mira, hay temas más padres. Y Pablo dice, no está discusión, no te estoy preguntando. No está discusión. Esto es indiscutible. Este es el misterio de la piedad. Esta es la base del cristianismo. Si tú no tienes en tu vida cristiana esta base, entonces estás equivocado. Mucho atención a lo que te voy a decir. Si tú vas a una iglesia en donde no se respeta esta base, sal de ahí, porque no es una iglesia cristiana. Aún si fuese esta iglesia, si en esta iglesia predicamos algo diferente a esta base, o construimos nuestra enseñanza en algo diferente a esta base, que es el misterio de la piedad, sal de aquí, huye, porque estamos equivocados. Y Pablo dice, ¿cuál es este misterio de la piedad? Y empieza a explicarlo. Hay algunas personas que dicen que el misterio de la piedad era un himno o era un credo. ¿Por qué? Porque está construido muy poéticamente. De hecho, si tú lo ves, cuando dice Dios fue manifestado en carne, por ejemplo, habla de carne y espíritu, luego habla de ángeles y gentiles, y luego habla del mundo y la gloria. O sea, es muy poético. Hay algunos que piensan que no, que más bien era algo que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, haya sido inspirado por el Espíritu Santo directo a Pablo, o Pablo haya tomado un himno o un credo de la iglesia en ese entonces, es palabra de Dios. Porque está en las Escrituras y la palabra dice que toda palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, podemos confiar en que es palabra de Dios. Vamos a estudiarla. ¿A qué se refiere este misterio de la piedad? Mucha atención. Vamos a ver. Cada línea es una predicación, pero no nos da tiempo. Así que vámonos a estudiarla. Número 1. Dios fue manifestado en carne. Primer principio básico que se debe respetar. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué nos dice esto? Dos cosas. Número 1. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios.
Jesucristo no es un profeta, Jesucristo no es un gran hombre, Jesucristo no es una creación de Dios, como dicen algunas religiones. No, Jesucristo es Dios. Tan es así que Pablo dice, Dios fue encarnado, Dios mismo fue manifestado no en una carne, en carne, era Dios. Juan mismo lo dice, hay congruencia, porque Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en el capítulo 2, Juan dice, después del milagro de convertir el agua en vino, ¿se acuerda? Las bodas de Canaán. Juan dice, con este milagro Jesús manifestó su gloria o su divinidad y los discípulos creyeron en él. Jesús era Dios. Jesús es Dios. No puedes pensar que Jesús no es Dios. Ahora dice Dios, Jesús mismo que es Dios, fue manifestado en carne. Habla de la encarnación. Creemos que Jesús fue hecho carne. Juan mismo también lo dice en el capítulo 1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era necesaria la encarnación de Dios para la salvación. Es imposible que haya sido de otra forma. No podía ser. ¿Por qué tenía que encarnarse Jesús? ¿Por qué Dios tenía que tomar forma de hombre y encarnarse para salvarnos de a ti y a mí? ¿Por qué? ¿No podía Dios salvarnos de otra forma? No, es imposible. Hay muchas razones, solamente te voy a dar 2 o 3 razones. Una de las principales razones por las cuales no era posible, porque no se puede quitar la afrenta con una paga diferente a la ofensa. ¿Qué? Ahí te va. Imagínate que yo aquí con mi hermano, con todo respeto, sin querer queriendo, le pego a su carro y me hago para atrás y le piso y otra vez, ¿no? 2, 3 golpes le di, feo, quedó el carro bien feo. Entonces yo voy con él y le digo, por favor, discúlpeme, fue sin querer, en verdad lo lamento mucho, pero yo se lo voy a compensar, ¿no? Y saco un Dubalín, o peor, un Bubulubu, y se lo doy. Ahí está ya, pagado. ¿Está pagado? Así es cuando nosotros pedimos perdón a Dios. Y Dios dice, a ver, espérame, lo que tú violentaste fue mi santidad. No puede ser. No hay nada que el hombre pueda hacer para pagar el pecado que hizo y la afrenta que tuvo contra mí. Entonces Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice, ok, yo voy a añadir a mi divinidad carne. No dejó de ser Dios, añade carne y viene a este mundo. Y entonces en su sacrificio Dios dice, ok, un sacrificio perfecto, de un hombre perfecto, de un hombre intachable, eso sí lo puedo aceptar. Por eso era necesaria la encarnación. Y en eso creemos. Dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Segundo principio, Dios, no solamente manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto de justificado en el Espíritu? ¿A qué se quería referir Pablo? A ver, Edgar, tú me acabas de decir que Jesús, siendo Dios, se hizo carne. Así es. Y vivió en la tierra, así es. Y vivió de manera perfecta, así es. Nunca cometió pecado, así es. Nunca cometió pecado. Ni siquiera cuando fue tentado. Es más, cuando fue tentado, no fue tentado de adentro hacia afuera. No fue su propia concupiscencia, no fue su propio pecado, su propia carnalidad lo que lo tentó, porque él no tenía pecado en él. Tuvo que venir la tentación de afuera hacia adentro, de Satanás a Jesucristo, porque Jesús no había pecado en él. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Ok, si Jesús era perfecto, si Jesús nunca había pecado, entonces ¿por qué murió en la cruz? Pues lo que respondemos todos, murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, pero él era inocente. Ok, si él era inocente, entonces me estás hablando que Dios es injusto.
Porque Dios permitió que un hombre inocente muera en la cruz. Perdóname, pero aquí en China a eso se le llama injusticia. Y tienes toda la razón. Ahora, ¿Dios es injusto? No. Entonces, ¿por qué permitió que Jesús muriese? ¿Por qué permitió que Jesús, que era perfecto, que era santo, que era sin mancha, por qué permitió que muriese en la cruz? Fácil, porque Él dijo, tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres sin mancha. Ok, voy a tomar los pecados de Edgar y los voy a colocar sobre ti. Jesús era perfecto, Jesús era inocente, sí, pero cuando le colocaron los pecados sobre Él, entonces era culpable. En la cruz murió un culpable. La única diferencia es que Él no cometió los pecados que lo generaron culpable o que lo dictaminaron culpable. Esos pecados los cometí yo, pero Él murió siendo culpable. Porque Dios es imposible que sea injusto. De tal manera que cuando Jesucristo murió en la cruz, era culpable de pecado, pero no del suyo. Del mío. Y por eso Pablo dice, Él fue justificado en el Espíritu. Porque lo que murió no fue un inocente, fue un culpable que llevaba tu pecado y mi pecado. Y Dios dice, ok, acepto este pago por el pecado. Lo acepto. Y fuimos justificados. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Tú y yo fuimos justificados. Jesucristo aceptó ese pago por el pecado. ¡Guau! Y apenas vamos 2, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Tercer línea, visto de los ángeles. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Aquí hay testigos, yo no estoy inventando. ¿Y sabes cuáles son los principales testigos? Los ángeles. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Yo sé que tú amas a tu hijo y lo adoras y es un querubín para ti. Y es que sus mejillas fueron pintaditas por ángeles. Yo lo sé, pero la verdad es que ningún ángel, yo creo, de los que estamos aquí, vino y te anunció que iban a ser tu hijo. La verdad. O sí. Yo creo que no. A lo mejor tú me vas a decir, espérate Edgar, pero en la Biblia sí hay personas que ángeles les avisaron que iban a nacer sus hijos. Tienes toda la razón, pero solamente se los anunciaron. Hasta ahí acabó. Pero cuando Jesús nació, dice que muchísimos ángeles estaban ahí para celebrar el nacimiento de Jesús. Yo sé que soy una persona importante, es más, cada día de mi cumpleaños mi mamá me cuenta que cuando yo nací, nacieron todas las flores. Y yo le creo. Pero no fueron ángeles. Pero cuando Jesús nació, sí, ángeles. Y cuando Jesús fue tentado, dice el libro de Marcos, vinieron ángeles a cuidarle y a ministrarle. Y cuando Jesús murió, estaban ángeles. Y cuando Jesús resucitó, había ángeles. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, había ángeles. Y cuando Jesús regrese, vendrá con ángeles. Por eso Pablo dice, los ángeles son testigos. Visto por los ángeles dan evidencia de lo que Jesús hizo. ¡Wow! ¡Qué mejor testigo que un ángel! Yo te aseguro que si llegara un ángel y te dijera, oye, es verdad, tú dirías, ay, sí te creo. No, por el miedo. Dice Pablo, los ángeles son testigos de la obra de redención. Desde antes de la fundación del mundo, eran testigos de la obra que iba a hacer Jesucristo. Siguiente, predicado a los gentiles. Este pasaje es impresionante, a mí me encanta. ¿Qué significa esto de predicado a los gentiles? ¿Te acuerdas que te hablé de misterios? Que Pablo dice que hay misterios, no porque sea algo místico, sino cosas que en el pasado estaban veladas o no reveladas y que ahora han sido reveladas por el Espíritu Santo. Ok, esta justamente es uno de esos misterios que la iglesia le costó mucho trabajo entender. Los gentiles. Déjame explicarte.
Esto lo he dicho en otras ocasiones. Los primeros cristianos no se consideraban a sí mismos una nueva religión. Nunca los cristianos se consideraron una nueva religión o una religión diferente. Nunca. ¿Cómo se veían a sí mismos los discípulos? Pedro, Andrés, Juan, Bartolomé, Felipe, Santiago. ¿Cómo se veían a sí mismos? Como judíos que estaban esperando la venida del Mesías. Nosotros sabemos que Dios nos dijo que va a mandar a un ungido. Dios va a mandar a un Mesías, a un Cristo. Lo estamos esperando. Y ellos entienden que ese enviado, que ese Mesías es Cristo. Y ellos dicen, es Cristo el Mesías. Pero sigo siendo judío. Nada más que tú, como judío, sigues esperando al Mesías. Yo sé que ya llegó, pero los dos somos judíos. Y seguimos siendo judíos. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que los primeros cristianos, ¿a quién le predicaban? A los judíos. Iban a diferentes lugares y le predicaban. ¿Es usted judío? No. ¿Es usted judío? Sí, entonces a ti sí te predico. Eso hacían los primeros cristianos. Hasta que llegamos a Hechos capítulo 10, en donde Dios le habla a Pedro y le dice, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro o inmundo. Y Pedro no entendía, caray, ¿a qué se habrá referido el Señor cuando me habló de esa manera? Y al día siguiente va a predicar a la casa de un soldado romano, Cornelio. Y él ve cómo Cornelio romano y su familia son salvados, y en ese momento él dice, ya entendí. Entonces la salvación no nada más es para los judíos, también es para los gentiles. Y de repente él va a la iglesia de Jerusalén, y en la iglesia de Jerusalén le dicen, Pablo, ¿por qué entraste a predicar? ¿Por qué entraste a comer con un gentil? Porque los gentiles no eran aceptados por los judíos. ¿Qué es un gentil? Todo aquel que no es judío. Tú y yo somos gentiles. De tal manera que cuando le dice a la iglesia de Jerusalén, es que yo vi como Dios derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia, la iglesia de Jerusalén dice, ok. Entonces la salvación es para los gentiles. Eso para ellos fue un misterio. Tú y yo ahora lo entendemos, pero para ellos fue un misterio revelado. ¡Wow! Dios va a salvar también a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Te imaginas? Cuando Pedro, cuando esté allá en el cielo y esté viendo a todos los de Corintios que se salvaron, que estén viendo a los de Judea, a los de Samaria, y de repente va a voltear y va a ver a los de San Andrés Cholula, y va a decir, ¡guau! ¿También los de San Andrés Cholula? Y el apóstol Andrés va a decir, claro, no es cierto, por supuesto, porque Dios vino a salvar a los gentiles, y en ese gentiles estamos tú y yo. La salvación también es para nosotros, predicado a los gentiles. Creído en el mundo, no lo voy a predicar por cuestión de tiempo, creído en el mundo. Y por último, recibido arriba en gloria. ¿Qué significa esto de recibido arriba en gloria? ¿Te acuerdas que te prediqué de los ángeles? Que los ángeles fueron testigos de la obra de Jesucristo, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de su glorificación. ¿Cómo crees que hayan recibido a Jesús en el cielo después de toda su obra? Han de haber estado todos los ángeles y entra Jesús. ¿Cómo crees que lo recibieron los ángeles? Así, ¿y ahora quién es? ¿Quién sabe? ¿Cómo crees que lo recibieron? Con gloria. Lo vieron los ángeles llegar y dijeron, sí, el Salvador del mundo llegó, Él nos salvó a la humanidad. ¡Wow! Fue recibido con gloria. Dice la Biblia que Juan, en el libro de Apocalipsis, tuvo una revelación del cielo. Y dice que él vio a gente, millones de personas que le adoraban. Y dice, unos cantaban, otros oraban. Pero no dice, y otros estaban con los brazos cruzados así nomás viendo. ¿Qué pasó? No dice eso. ¿O sí? Juan vio a algunos que estaban así y nomás viendo. Ya se tardaron en la alabanza. Entonces, con todo respeto, hermano, a los que les gusta alabar así,
pues vayas acostumbrando a soltar sus manos, porque usted no está descrito en la Biblia. Están descritos los que alaban, los que oran, los que adoran, pero no los que están con los brazos así. Ok. Bueno. Recibido arriba en gloria. ¡Guau! Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, este es el fundamento de la iglesia cristiana. Este es el fundamento. Esto es lo que tienes que predicar en tu iglesia, Timoteo. No te pierdas. Tú que nos visitas, si alguien aquí hay que nos visita por primera o segunda ocasión, te quiero decir esto. En lo que creemos es en esto, que Dios, Jesucristo mismo es Dios y se hizo carne para morir por ti y por mí. Y al morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, nos justificó. Y al habernos justificado, ahora tenemos paz con Dios. Él resucitó. Y los ángeles son testigos de su obra. Y creemos que Él ahora está en el cielo, el lugar donde se le da toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y Él vendrá por nosotros. Y nosotros le adoraremos por siempre y siempre. Amén. Y en eso creemos. Y que el Espíritu Santo toque tu corazón para que con fe sea lo que tú también crees. Espíritu Santo, tócanos. Llévanos a un entendimiento real de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por haberte entregado por nosotros. Gracias. Creemos en ti como nuestro Señor y Salvador y lo publicamos a todas las naciones y lo creemos. Creemos que tú eres el Rey y Señor y que podemos ser salvos solamente por ti. Creemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese eres tú, Jesucristo, que fuiste encarnado y que moriste en la cruz por nosotros. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.